Entonces, ustedes ya vieron qué es REST como tal. Por acá pues hay algo que me dice y me va a definir unas buenas prácticas para trabajar con API REST. REST como tal es un tipo de arquitectura de desarrollo web. Este otro dato adicional, un tal Marlon se va a salir cuando va a decir. Sí. No me pueden cantar esa, no, me llamo. Disculpa. Listo, REST significa Representation State Transfer. Es un tipo pues, de arquitectura. REST nos permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo. ¿Por qué vamos a crear una API REST? Porque pues esta arquitectura nos permite que solamente vamos a crear un proyecto en el lado backend y desde cualquier dispositivo móvil, web, escritorio vamos a poder consumir los servicios. Esta arquitectura digamos que es la que en estos momentos está mandando la parada, porque casi todas las aplicaciones están enfocadas en servicios REST. REST se definió por allá en el 2000 por Roy Fielding, coautor principal de las peticiones HTTP. Todos conocemos HTTP, ¿cierto? HTTP pues, es el protocolo que rige la web, el HTTP, HTTPS. Y acá entonces este manual que yo le mando el link, no es un manual, son antes un par de prácticas que me rigen y me dicen, ve, vos para poder trabajar con REST tenés que hacer esto y vas a hacer las cosas bien. Estas dos son muy importantes, uso correcto de las URLs y uso correcto del HTTP. El uso correcto de las URLs. Cuando se desarrolla una web o aplicación web, las URLs nos permiten acceder a cada una de las páginas. Por ejemplo, la URL es esto, ¿cierto? Esto es una URL y siempre buscamos que las URLs sean limpias. ¿Cómo hay que limpias? De que no tengan extensiones, de que no tengan pues código basura, pues que vayan a hacer de que el usuario no recuerde la URL. Cuando nosotros creamos URL, la idea es que los usuarios recuerden esas URLs. Entonces, entre más limpias son, más los usuarios la van a recordar. Y tienen que ser, pues, digamos, que digan algo. El recurso, ya nosotros, cuando hablamos de REST, vamos a hablar de recursos. O sea, todas las peticiones que vamos a hacer, él nos va a devolver un recurso, vamos a mandar recursos. La URL, que significa esto, son un tipo de URI uniforme. Esto nos va a permitir identificar de forma única el recurso. O sea, la URL nos va a decir si nosotros vamos a querer guardar, si nosotros vamos a querer modificar, si vamos a querer eliminar, todo eso. Entonces, acá nos dan pues ejemplos de URLs, nos dan el ejemplo de esta URL y nos dicen varias reglas. Primera, los nombres de URL no deben implicar una acción, por lo tanto de evitarse un verbo en ellos. Uno normalmente ponía en la URL crear o editar, ¿cierto? La idea es que la URL no lleve un create, no lleve un edit, nada de eso. Deben ser únicas, no debemos tener más de una URL para identificar el mismo recurso. O sea, no tenemos que tener varias URLs que apunten a un mismo lado. Independientes del formato, deben mantener una jerarquía lógica y los filtrados de información de un recurso no se hacen en URL. Ejemplo, por ejemplo, la URL factura 234 editar, esto no está bien hecho, ¿por qué? Porque tiene un verbo, ¿y qué está diciendo ese verbo? Que va a editar, ¿cierto? Entonces ya eso de entrada está mal. Entonces dice que para editar solamente poner factura y el código y ya el servicio debe saber que se va a editar. Eso es la otra parte de acá, vamos a ver. Que el formato pues no se altere el formato. Cuando hablamos de que no altere el formato es que no tenga por allá .html o .js o .php o .pdf, ¿cierto? Que sea libre, o sea, que no tenga ningún punto que me diga, ve, esto es un archivo de tal formato, nada de eso.
Mantener una jerarquía lógica. Por ejemplo acá, factura y el cliente. No sería una URL correcta porque no sigue una jerarquía lógica. Primero sería el cliente y luego busque las facturas de ese cliente, ¿cierto? No primero la factura y luego el cliente. Luego seguimos con el HTTP. Esto es muy importante. El HTTP, más que todo, nos vamos a enfocar en los métodos, que es el get, el post, el delete, el put, el patch, los códigos de estado y la aceptación de tipos de contenido. Los métodos son los que yo les decía. Existen infinidad de métodos, pero tenemos el get, el post, el put, el delete y el patch. ¿Para qué nos sirve el get? El get es para hacer consultas y leer recursos, o sea, para que siempre que queramos nosotros consultar un registro o muchos registros o recursos, utilizamos una petición get. Si yo voy a crear un recurso, o sea, voy a guardar, voy a insertar, utilizo una petición post. Si voy a editar, puedo utilizar un put o un patch. Son casi los mismos, antes que este dice que edita partes concretas, o sea, que es como algo más pequeño, pues algo, un parámetro, ¿qué? sí, algo como más concreto, pero es casi estos dos son lo mismo, el put y el patch. Y el delete son para eliminar recursos, pero sabemos que nosotros en las bases de datos no vamos a eliminar, sino que cambiamos de estado, ¿cierto? Nosotros no podemos eliminar la información, la información es lo más valioso que una aplicación pueda tener. Y eso es lo que en estos momentos hace rico a Google, a Facebook, a YouTube, la información. No tanto la aplicación, sino la información. Esto lo vamos a ver cómo crear el API en Node y cómo crear estos recursos con diferentes get, post, get, put, delete, patch. Los códigos de estado. Los códigos de estado son códigos que me permiten saber qué fue lo que me dijo el servidor. ¿Cómo así? Por acá tengo CPF que también se los voy a compartir. Y en este PDF me muestra que hay una serie de códigos, o sea que ya hay unos códigos estandarizados que me dicen algo. ¿Cómo así? Cuando yo mando una petición al servidor y el servidor me responde un código 200, es porque todo estuvo bien, ok. Si me responde 201 fue porque creó, o sea, hizo el registro. El 202 y así sucesivamente. Si me responde, por ejemplo, un 400, es porque los datos que yo envié no son correctos. Todos conocen el 404, ¿cierto? El not found. O conocen el 500, ¿cierto? ¿A quién no ha pasado el 500? Error 500, interna server error, ¿cierto? Error en el servidor. Entonces vea que estos códigos ya están estandarizados y cuando uno va a crear una API REST tiene que tener en cuenta los códigos y los métodos y la URL. Solamente esas tres cosas tenemos que tener en cuenta. La URL, ¿cierto? Tener esas tres clavecitas de la URL, que sea que no tenga formato, que no tenga verbo, que tenga una jerarquía lógica, o sea, que sea lógica la URL, el método HTTP, que es get, post, put, delete, patch, y los códigos de estado. Listo, para crear una API REST y no morir en el intento, tenemos que tener en cuenta esa parte. Ahora sí entremos en materia. ¿Cómo creamos una API REST en Node.js? Entonces, voy a crear una nueva carpeta que se llame mi primer API. Algo así bien original. La arrastramos al editor. Bueno, ahorita abro eso. Y le damos control ñ. ¿Todos ven ahí? ¿Qué parche es ese? Eso no, eso es, ¿cómo es que se llama? Windows 10 menú, no es un parche, no un cosito ahí para el menú. Entonces, el primer comando que vamos, bueno, crear una API en Node.js es muy sencillo.
Porque las librerías que nosotros vamos a comenzar a arrastrar y vamos a comenzar a utilizar, ella nos dice todo lo que tenemos que hacer. Yo les voy a mostrar cómo vamos a ir leyendo la documentación de las librerías, qué es lo que tenemos que coger y cómo lo tenemos que utilizar. Lo único que ustedes tienen que aprender es aprender a cómo interpretar eso, la lógica de cómo se conecta todo eso, pero de que los códigos para hacer una ruta, todo eso ya está creado, o sea, ya toda la documentación me dice cómo tiene que ser. Yo me preocupo solamente es por entender la lógica de cómo se conecta todo eso y cómo lo puedo conectar. Entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a comenzar a leer la documentación de la librería. Comencemos un proyecto de nodo, entonces ponemos npm init. /yes. Ah, sí, init. Pues si quiere ahí una vez le da ahí. Ah, sí, para que lo cree vacío de una vez, es /yes. Entonces, le decimos el nombre del proyecto. Si quieren dejarlo vacío, le pone mi primer API. ¿Qué versión es? Una descripción. Mi primer API res Sena. El entry point va a ser el index.js, o sea, el archivo inicial. Decimos que sí por el momento. Test, Git repositorio, si tenemos un repositorio de Git, keyword, autor, entonces vamos a decir que el autor es Juan David, licencias, y le decimos que está listo. Entonces él me crea un archivo que llama el ¿qué? El package.json. Este package.json, bueno, esperemos muchachos que estamos estrenando editor, entonces lo he configurado. Control más. Control más. Es de editor font. Vamos a ponerle. No, vamos a ponerle. Pues, ¿por qué no la cosita? Listo. Entonces esto solamente es un archivo, es nuestro archivo inicial y acá es donde vamos a comenzar a declarar pues las dependencias de nuestro proyecto. Entonces tenemos el nombre, la versión, la descripción, el archivo main, scripts, el autor y la licencia. Listo. Vamos a crear entonces las siguientes estructuras de carpeta. Vamos a crear una carpeta inicial que llame API. Dentro de esa carpeta inicial vamos a crear otras carpetas. Vamos a crear No digo. es que yo creo un archivo. Creo un archivo. Creamos una carpeta que llame API. Esa carpeta, dentro de la carpeta vamos a crear otra que llame config, que va a ser nuestras configuraciones. Vamos a crear otra que llame controllers, los controladores. Vamos a crear otra que se llame models. MVC. Dime. MVC. No tanto MVC, no hay vistas, pero sí algo parecido. Config, controller, models. Y vamos a crear un archivo que va a ser un archivo en la raíz que va a llamar api.js. Listo. Por el momento vamos a tener esta estructura. Ya más adelante le vamos a ir agregando más carpetas y le vamos a ir agregando más archivos. ¿Ya? Tiene que llamarse index.js. Ah, no, ahorita lo cambiamos. Ya lo cambiamos en el package.json. Esta estructura es abierta. O sea, nosotros vamos a trabajar con un framework que se llama Express. Y Express no me dice una estructura así como tal para yo trabajar, sino que él me deja trabajar como a mí me dé la gana. Él te dice, ve, tenés estos recursos, utilizarlos como querés. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a, digamos, a pegarnos de unas estructuras
que tienen otros frameworks, que han trabajado mucha gente y que recomiendan. Pero no es camisa pues de 11 varas trabajar con esta estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es comenzar a importar esas librerías que necesitamos. La primera es Express. Entonces Express es un framework de Node.js que me permite no solo crear APIs, sino que me permite crear páginas. O sea, yo con Express puedo crear páginas web como tal. Es uno de los frameworks más, digamos, más populares que hay en estos momentos. Node.js tiene pues más frameworks, Nest.js, Sail.js, pero en estos momentos pues no, Express es el que digamos es más popular y le han trabajado mucho. Entonces acá el de una me dice cómo instalar. Entonces me muestra acá. Instalamos npm install, ¿cierto? Como es un paquete de Node.js, lo instalamos como npm install express --save. Entonces él instala, vea que el framework es muy liviano, es súper liviano. Me crea el Node Modules y me crea pues todo lo que necesito para trabajar con Express. Sí, y si vemos acá las dependencias, él ya acá tengo que estoy trabajando con Express, ¿con qué versión? 4.16. Ya saben, en algún momento que yo quiera pasar mi proyecto de un lado a otro, paso todo menos el Node Modules, ¿cierto? Y para instalar todo, digamos que no tengo Node Modules. Por alguna razón, algún Adolfo lo eliminó. ¿Cómo hago para volver a traer ese Node Modules? npm install. Entonces él mira qué dependencias hay, ¿cierto? Y mira a ver si yo las tengo, no las tengo, entonces me la vuelve a instalar. También vamos a necesitar una librería que se llama body parse. Body parser me va a permitir parsear los datos que me mandan los clientes, ¿cierto? Me va a permitir parsear y recibir los datos que me mandan los clientes para poder recibirlos de una forma, digamos, más sencilla. Entonces, igual, entramos a la documentación. Son librerías que... Pero esta librería ya es de NPM. Sí. NPM, no es de Node. No, son de Node, pero son de desarrolladores, pues, diferentes. Entonces me muestra cómo instalarla. Me dice npm install body parser. Ese es para parsear los datos, o sea, como para... Te trae el código prescrito para hacer las situaciones, en ese caso del... ¿Me dejas un momentito arriba? Es un middleware, es un intermediario. Exacto, no, lo que va a hacer esta librería es que cuando nosotros le mandamos datos a Node.js, Node.js como tal es, digamos, un poquito complicado para coger esos datos que me llegan desde cualquier cliente. Body parser lo que hace es que me permite recoger esos datos de una forma más sencilla. Instalamos pues función. Entonces le decimos npm install body parser. Sí, se nota que el único que estudió fue Adolfo, no. También vamos a instalar y nadie dice nada porque es verdad. Es el único que quiere trabajar. No, yo también vi los videos, pero... Bueno. Sí. Vamos a instalar. Yo noté ahí algo. Que no, que él es cocinando y escuchando los videos de no. Vamos a instalar Mongoose. Mongoose es una librería es un paquete de Node.js que me va a permitir manipular a MongoDB. Listo, entonces Mongoose me dice también cómo instalar. Todas las librerías pues están muy bien documentadas porque tiene una gran comunidad. Entonces él pues, me dice por acá cómo instalar.
npm install mongoose, como todo, pues, ¿cierto? Listo. Entonces, por el momento vamos a dejar estas 3 librerías. Ahorita vamos mirando otras librerías. Entonces, vamos acá a nuestro api.js y este va a ser nuestro archivo inicial, pues donde va a ocurrir todo, pero vamos a tratar de que sea un archivo muy limpio. O sea, normalmente Node.js me permite que yo pueda poner todo ahí y que todo me funcione, pero yo voy a tratar de que el archivo pues esté limpio y vamos a comenzar a traer es de estas carpetas lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo comienzo a trabajar con Express? Venimos acá a la documentación, le decimos cómo empezar y le decimos el Hello World pues de Express. Y él me dice, ve, para que puedas trabajar con Express, hacerlo así. Entonces nosotros nos copiamos este código, ¿cierto? Ustedes leen, ustedes comienzan a leer la documentación y van a llegar a la conclusión de que les dice, ve, comienza a trabajar así. Pues yo lo estoy diciendo en estos momentos, pero si ustedes leen la documentación es lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Primero está haciendo el requerimiento de que va a utilizar esa ¿Cierto? librería. Vamos a cambiarlo a const, que sean constantes, porque van a cambiar. Entonces lo primero es que está importándolo, ¿cierto? Acá lo está requiriendo. Luego, ¿qué hace? Se pone una variable. Eso es como llamarlo, ¿cierto? Entonces me está llamando una función que es la que inicializa todo y me lo está metiendo en una variable. Y acá comenzamos a crear algo que llaman los middlewares. Los middlewares son intermediarios. Middlewares, ¿para qué? Middlewares. Por favor, estamos jodidos de la noche. Los middlewares. Middlewares. Ah, pues que eso tiene por allá una D muy metida. Middlewares. Middlewares. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, entonces este middlewares es el que me va a permitir enrutar, o sea, el que me va a recibir, también se le llama como controladores, pero es el que me va a permitir recibir las peticiones que lleguen de cualquier cliente. Ahorita la vamos a comprender un poquito más. Y acá le digo, ve, comienza a escuchar en el puerto 3000. Si yo pongo a correr esto en estos momentos, va a funcionar. ¿Cómo así? Vamos a ponerlo a correr. ¿Cómo corremos? No, hay que llamar el archivo. No, Hay que llamar el archivo. NP. Node, API, ¿cierto? Porque lo tenemos dentro de una carpeta API. Entonces tenemos que entrar a API y entrar a API. ¿Por qué? Porque estamos en toda la raíz, o sea, estamos acá en toda la raíz. Entonces le decimos, ve, entra a la carpeta API y luego entra, llámame el archivo API.js, pero no ponemos JS, ¿por qué? Profe, pero vaya y cambia el JSON. Vamos a cambiarle el JSON pues a petición de... No, pero no el nombre de ahí, no, sino aquí donde dice scripts. Le pone start, ahí le da para que lo ejecute con npm start y no tenga no, pero eso todavía no se me adelante, no se me adelante, que vamos paso a paso, señor. Ya. Sí. Porque no está ustedes nos van a humillar aquí. Entonces le damos enter y él me dice que él me saca ¿qué? Me saca este console log y me dice que va a correr por el puerto 3000. Entonces si yo vengo acá muy juicioso y pongo localhost 2.3000 y un slash, ¿por qué un slash? Porque esa es la única ruta que yo tengo, un slash, ¿cierto? Entonces si yo pongo eso, ¿qué me aparece? El hola mundo. Pero si yo le pongo no, que esto se llama hola, o sea que para acceder a este hello world tiene que poner hola, y yo vengo acá, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo que parar el servidor porque no tenemos nodemun, entonces me dice canon get, o sea que no encontró esa ruta, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una petición por URL, es una petición tipo get. Listo, ahorita vamos a descargar una aplicación que se llama Postman. Y mientras tanto, porque la idea hoy es también crear el cliente en Angular para que consuma los servicios. ¿Quién mejor el aplicativo?
¿Bajar el programa como tal o montarle la...? En el de Chrome, a mí me gusta el de Chrome, cualquiera de los dos, sí. Porque es Es igual, lo mismo, sí. Pero ya en la vida real, no instalar el programa. No, también. ¿También? Si usted quiere el de Chrome, yo por ejemplo mi equipo tenía instalado el de Chrome, yo nunca lo he descargado, siempre monto el de Chrome. Tiene impresionante. Y porque el de Chrome genera también... Es como un tiro. Sí, ese, Es como un tiro. Yo me siento orgulloso de mí. sí, sí, yo me siento orgulloso de ti. Ay, tan lindos. Por eso le salta. Que el profe que ahorita se lo pela. Están grabando, muchachos, pero... Listo, entonces. Ahora está calladito. Se emociona el muchacho con allá. Escuchando ahí. Bueno, ahorita iniciamos Postman, por el momento no. Ah, bueno, sí, iniciámoslo de una vez. O mentira, no, sí, de una vez. Sí. Pasó Marlon. Ah, estás saludando la cámara. Se puso la cámara, hombre. Ey, ¿por qué tan poquita gente? Pues, No, falta Germán y Steve, que no vinieron hoy. Ya, Que vinieron ayer. Y Diego. parcero de acá. Diego. No, pero recuerda que ellos saltando llegan más. Diego y falta también Duber. También vino ayer, bro. Ah, sí, Duber. ¿Qué pasó? No me supo nada. ¿Qué pasó con el chico allí, el amigo No, sí, se de...? manea, se fue. Steven. Sí. Tuvo un problema y como que también tuvo que cancelar. También está caminando. Ese tal Germán dijo que iba a cancelar. Sobre todo. Hermano. No. Sí, don Germán es la niña del pueblo. Ahí sí se cae, señor. No, yo mejor no. No piró. Listo, entonces, este es el Postman. Entonces, por acá venimos y hacemos localhost 2.3000. Sí, Localhost 2.3 y acá tenemos todas las que existen. Get, post, put, pass, delete, copy, cierto, hay muchas, pero nosotros pues solamente vamos a enfocarnos en esta. Entonces le decimos get y le decimos él me dice canon get pues que no existe, porque yo le dije que tenía que ser hola. Entonces yo le digo, ve, llámame esta petición, ahí sí, llama el hello Se world. Marlon está en bola. Digo que está haciendo uno es redireccionando todo a lo que el cliente pide. ¿Y el cliente cómo sabe qué pedir? No, porque nosotros vamos a programar el cliente. Ah, listo, ya. Uno va a programar la página, ya me acordé. Exacto, Por nosotros ejemplo, el login y... Exacto. Bueno. Ahorita en Angular vamos a programar el Angular para que el Angular se comunique con esta API que estamos creando. Gracias a Dios existe el Manager, así lo puedo insultar sin que me dé cuenta. ¿Qué es eso? Listo. Primera configuración que vamos a hacer. Vea que ya tenemos digamos una API construida y no tuvimos que aprendernos nada de memoria. Solamente que nos tuvimos que aprender de memoria, que tenemos que utilizar Express, un framework, ¿cierto? Que tenemos que entrar a la página de Express y que el de Express nos dice cómo trabajar y cómo correr. O sea, nos dice todo, está en español para los perezosos que no traducen las páginas o que no le colaboran a uno. ¿Cierto? Entonces, es que una vez les pide favores que para que le traduzcan, pero Es que este no era un curso bilingüe. No. Fuerte en el bilingüismo. Me puta llegó ayer que es que, ay, qué marica, yo no le traduzco. Oiga, con unas palabras, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear por acá un archivo que llame config.js. Acá vamos a meter nuestras configuraciones. ¿Cómo así? La primera configuración que vamos a hacer es el puerto. Porque puede que cuando nosotros despleguemos en producción, el puerto cambie. Entonces, para no tener que venir y cambiar en todos los archivos donde tengamos eso, vamos a hacerlo acá. Para hacerlo acá vamos a trabajar con variables de entorno. Para trabajar con las variables de entorno utilizamos lo que es el process.env. O sea, con esto, recuerdan el process, que el process era el que me permitía capturar datos del sistema
environment, pues de las variables de entorno, y puerto. Entonces decimos, ve, llévale el puerto como tal, o llévale el puerto 3000. Acá lo que estamos haciendo es, al puerto, pues a una variable de entorno, le vamos a llevar La variable de entorno. lo que tiene la variable de entorno. Pues si la variable de entorno está llena, si la variable de entorno no está llena, por defecto le llamamos el 3000. Entonces creamos la variable de entorno para el puerto. Acá vamos a comenzar a llenar diferentes variables de entorno, para la conexión, para muchas cosas. Por el momento el puerto, ¿cómo la utilizo? Vengo acá a mi API y lo primero que voy a hacer es requerirme. ¿Qué me va a requerir? Config y que me llame el archivo config. Pongo JS. No, porque supone que estamos mostrando a punta de JS, entonces no tengo que poner JS. Entonces ya lo requiero. ¿Cómo utilizo el puerto? Lo utilizo de la siguiente forma. Ya quito ese 3000 y pongo la variable de entorno. Ya yo cuando quiera cambiarlo, vengo y lo cambio acá y listo. Pero entonces ya la variable de entorno me va a dar el puerto. Listo, volvamos a correr. Le falta. Porque no tiene que concatenar. No, pero esto es para mostrar. Esto es un mensaje pues que se le acabe. No le vas a concatenar el puerto. No le quiero concatenar el puerto. Entonces le quitamos el OLE y le damos en, pues sigue corriendo por el 3000, ¿cierto? Porque en estos momentos pues nosotros no tenemos variables de entorno configuradas. Entonces corre por el 3000. Hasta ahí claro todo. ¿O que no? Lo entendió. No, Marlon va mucho más daño. No, Marlon va volando ya hasta que me pega por tan lento que voy. Está desesperado. Listo. Otra configuración que debemos de hacer, lo que les decía ahorita, cuando uno manda peticiones, el Postman también me lo muestra, cuando uno manda una petición, uno puede mandar una petición for data, o que es la general, la común, o en forma pues de JSON. Cuando uno va a mandar una petición, pues Node.js como tal lo coge, digamos que lo coge mal. Entonces, por eso instalamos el body parser. Entonces, ¿qué me dice cómo utilizar el body parser? Me dice, instálelo, impórtelo, y acá abajito, él me comienza a explicar todas las configuraciones que yo puedo hacer con el body parser, pero él me da acá abajito dos configuraciones que me permiten coger los datos de una forma, digamos, más sencilla y utilizarlo. Entonces me dice, ve, vos vas a poder parsear estas peticiones, estos tipos de peticiones y estos tipos de peticiones. Ahorita la vamos a ver pues como más al detalle. Eso, y ya con eso configuramos el body parser, no tenemos que hacer nada más. Ah, bueno, acá me faltó una cosa. Me faltó crear la carpeta de rutas. Una carpeta. Eso, entonces tenemos config, control, en modo de rutas y apps. Listo. Entonces, para que comencemos ya en materia. Recuerdan que nosotros ya hemos instalado Mongo, ¿cierto? En la última clase nosotros instalamos Mongo. Y el Mongo que instalamos lo iniciamos de la siguiente forma, ¿cierto? Para iniciar nuestro Mongo teníamos que saber dónde me guardó los archivos, que en este caso los pudimos guardar en toda la raíz. Instaló ahí en ese PC. Y ya venimos Mongo. Todos recuerdan que hicimos con Mongo, ¿cierto? Que lo instalamos,
le creamos las variables de entorno y luego instalamos el robot 3T. Entonces mongo d.exe dbpatch le decimos dónde van a estar nuestra base de datos y le damos enter. Y él inicia el servidor de Mongo y me lo inicia ¿en qué puerto? ¿En qué puerto es que me lo inicia? 27.017. Este está volando. De todas maneras él se lo muestra por acá. ¿Dónde está? Se perdió. Ah, acá. Se me perdió. Este, el 27017. Entonces venimos a Robot 3T, que es nuestra interfaz gráfica. Dejamos el servidor quietecito, ¿cierto? Vamos a nuestro Robot 3T. No, profe, y le da finish. Ah, qué pena, la esto. Están volando estos pelados. Vaya, que no me carto. Déjame de feliz. Listo, y entonces acá sabemos cuál es el puerto. Le decimos una conexión y le damos que la guarde y que se conecte. Cuando se conecta, él me trae ya unas bases de datos del sistema y una base de datos normal, ¿cierto? Entonces vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a ponerle... Mi primera base de datos, mi original. No, pongámosle tienda. Entonces él me crea una tienda, ¿cierto? Recuerdan que las tablas son ¿qué? No, las tablas son colecciones, ¿cierto? Entonces vamos a crear una colección. Vamos a ponerle la colección usuario. ¿Y qué son los registros? Documentos. Documentos. Entonces acá yo puedo ver los documentos que tengo. Por ejemplo, vamos a insertar un documento. Nombre. Entonces vamos a crear este documento. Y si vengo y listo. Entonces acá tengo un documento. Tiene un ID. ¿Cuál es este ID? El ID único, ¿cierto? El ID que me genera y el documento como tal. Pues por el momento no vamos a remover documentos, no vamos a tener colecciones, todo lo vamos a crear desde Node.js. Y ahorita venimos más acá a fondo pues a Robot 3T, pero antes que Robot 3T me facilita más las cosas a la hora de crear documentos, a la hora de crear colecciones. No tengo que pues yo estar tirando comandos, sino que solamente clic derecho, crear base de datos. Creo la base de datos, clic derecho, crear colecciones, que son las tablas, y puedo a las colecciones insertarles, hacerles de todo, desde acá. Ahorita los tocamos, ahorita vamos a mirar más al detalle. Entonces, para poder realizar la conexión, nosotros instalamos Mongose. Mongose es esa librería que me va a permitir conectarme desde Node a Mongo. ¿Qué me dice Mongose? Ve, requerí Mongose. Pues ya lo instalaste, ¿cierto? Requerí a Mongose. Luego de requerir, ya nos conectamos a la base de datos. ¿Y cómo la conectamos? Es muy sencillo. Él me dice, ve, para vos conectarte a la base de datos, solamente hace eso. Mongose.connect. Entonces, MongoDB, que nos vamos a conectar a MongoDB, el servidor, que en este caso es localhost, y ¿quién? El nombre de la base de datos. No tiene que poner el puerto de... Sí, ya vamos para allá, pero también se adelantó, vea eso. Pero no, No, pero va bien, va bien. Sí, sí, sí. Sí, porque... No, una afirmación y una corrección. Una pregunta. Entonces tenemos una base de datos que se llama tienda. Entonces le ponemos tienda. Pero el puerto, sabemos que el puerto es el 2627017.
Entonces le tenemos que decir acá localhost 2 puntos 27 0 17. Y le podemos poner acá un callback. La documentación me dice que si vos querés sí, por ver si ocurre algún error o no, vos podés poner acá un callback. Y sacamos un console de que se conectó. Entonces, paremos el servidor, iniciamos. Me dice, bueno, esto es algo que tenemos que mirar ahorita me dice que deprecaron algo, ahorita lo miramos. Y que lo van a cambiar para la próxima versión. Para usar el nuevo parser. Usar new URL parser. Pero me dice, se conectó, pero se conectó a la base de datos. En estos momentos se conectó a la base de datos. ¿Ves? No es necesario pues ustedes pongan acá que se conectó. Esto es para saber que sí se conectó, para manejar pues error en la conexión de la base de datos. Hasta ahí no hay problema tampoco, sí. Y si no se conectó, también se puede mandar un mensaje. Sí. Te muestra acá el error. Te pregunta si tuvo un error, entonces muéstrame ese error. Y Porque puede quedar ahí pensando y el usuario. Sí, ahí se puede manejar pues los errores. Ese error también se puede redireccionar a una página que tenga un... Sí. Claro, estando acá usted ya puede mostrar una página en HTML. Listo, entonces hasta acá, ¿qué tenemos de complicado? Importamos unas configuraciones, ¿cierto? Estamos importando el Express, el Body Parser y el Mongoose. Iniciamos nuestra aplicación en Express. Configuramos el Body Parser. Tenemos una ruta que ahorita vamos a mirar lo de las rutas. Realizamos la conexión a la base de datos. En este momento realizamos la conexión a Mongoose. Y le decimos a nuestro servidor que comience a escuchar por el puerto que hay en la variable de entorno. ¿Dudas hasta ahí? Todo claro. A nuestros pelados vino como el que les hizo efecto esas 2 semanas de descanso. Quedaron locos. Listo, entonces vamos a mirar lo de las rutas. ¿Cómo creamos las rutas? Entonces, para crear las rutas, venimos acá para rutas y vamos a crear un archivo que llame usuario.js y vamos a crear un archivo que se llame index.js. Entonces, ¿qué vamos a hacer en usuario? En usuario nosotros vamos a crear las rutas de usuario y en index vamos a... El back, pues, de la aplicación que vamos a hacer. Sí, este es el back. Ay, ¿qué son estas preguntas a esta altura, hermano? No, porque es que... Creo que estábamos configurando el HTML. Ah, este es el HTML. A esto lo llaman la capa media. Entonces, por ejemplo, en la empresa es una capa media. No, ese es el back. Total, o sea, estamos en estos momentos construyendo el back solamente. Ya el back se me escapa. Y el cliente es algo. Entonces, O sea, acá el back es que no. Todo lo que estamos haciendo es el back. Entonces vamos a crear las rutas. Para poder crear las rutas, lo primero que tengo que hacer es requerir, ¿cierto? Ah, pero es que yo no sé cómo crear la ruta y yo no me aprendí eso de memoria. Entonces venga la documentación y acá pues el señor Express te dice cómo trabajar. No, acá está en español. Direccionamiento.
Entonces acá en direccionamiento él me muestra varias formas de trabajar las rutas. O las puedo trabajar así como me las dio inicialmente. O por acá, él tiene un método que llame routes. No, pero eres. Router. No, No. definitivamente. Esto, que el router es lo que hace es modular, o sea, me vuelve las rutas modular, porque nosotros vamos a hacer rutas modulares. ¿Cómo hay que modulares? Por módulos, por decirlo así, pues no son módulos, así que una machera pues de módulo, no. Pero como vamos a dividir esto, usuario, pues por cada pedacito, entonces vamos a hacer las rutas modulares. Bueno, hicimos esto donde no era, saca en usuario, ¿Dónde lo voy a pegar ahí? en el index. Y acá ya entonces yo pongo router, punto. Entonces ya yo sé que puedo utilizar el get, el post, el put, ¿verdad? el delete. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Router. Quiero entonces, ¿qué quiero hacer? El get, el post, el delete, el put. Entonces vamos a hacer un get. Entonces hago un get. Luego router punto post. Luego un router punto put. Y luego un router punto delete. El delete no va a eliminar, sino que lo vamos a utilizar, pero va como tal a cambiar el estado. Y por último le decimos module punto exports. ¿Y qué vamos a exportar? Router. ¿Listo? Pues, ahí lo que yo voy a llamar esos métodos. Sí, acá lo que dice, pero ya los vamos a llenar. Sí, Acá, sí, simplemente lo llamo. acá lo que está haciendo es construyendo las rutas, pero ya vamos a llenar pues estas rutas. Entonces, como les decía ahorita, nosotros vamos a tener usuarios, productos, categorías, ventas, un montón de archivos, ¿cierto? Y por cada archivo, por cada pues proceso, nosotros deberíamos crear un archivito para las rutas. En este caso, usuario. Aquí vamos a crear producto, entonces creamos un nuevo archivo que llame productos, producto.js. Y lo mismo, se le crean sus rutas, ¿cierto? Para poder entrar a productos. Pero entonces, acá quedaría, digamos, muy extenso. Si nosotros tenemos 50, 100 archivos de rutas, hay llamarlos todos, ¿cierto? Quedaría súper extenso. Entonces, para tener el código más organizadito, por eso creé este archivo index. Y acá es donde vamos a llamar todo eso. ¿Cómo lo vamos a llamar? Así, miren. Llamo el express. Mejor conste. ¿Va? Llamo el express. Y acá abajo lo que hacemos es decir a.use le decimos usa usuario, usa producto. Y acá sucesivamente vamos a comenzar a llamar todas las rutas que nosotros vayamos creando acá, ¿cierto? Y esto me va a evitar de qué? De que todas estas rutas que yo voy a tener acá, las vaya a tener acá, y vamos a hacer de que este archivo inicial sea más simple. Entonces, en este momento digamos que solamente vamos a tener producto y usuario. Y por último hago un export modules.export. Dime. Sí, acá estoy llamando al JS, acá estoy diciendo, ve, llámame a este usuario JS y llámame a este producto JS, ¿cierto? Pero como nosotros no tenemos que poner JS, ¿qué hacemos? Le quitamos el JS. Dime. Ah, sí, nos lo dejan, no pasa Esa es nada. la buena práctica, esa. Esa es la buena práctica.
Sí, poner los signos JS. Y acá, ¿qué hago ya? Solamente voy a llamar un archivo, En general. que es el index como tal. Entonces yo vengo acá y lo pongo, Route. no, perdón, requiérame entonces que pongas en la raíz, entre a routes y llámeme qué archivo, Index.js. el index, ¿cierto? Si quieren dejemos digamos, bienvenido al API REST del SENA. ¿Cierto? Por si entran a la raíz de mi API, le salga esto. Pues si quieren, o si quieren lo ponemos acá en el index. Bueno, la ventaja de trabajar esto modular, ¿cómo decir que modular? De que yo vaya modulando esto así con el router, es que yo acá cuando lo llame yo le puedo dar un prefijo. ¿Cómo así? Yo puedo decir de que antes de que me llamen la URL que voy a crear, tengan que llamar a un prefijo que llama API. Entonces vamos a darle más forma a esto. Tenemos acá y vamos a hacer el get. ¿Cómo hacemos el get? La barrita, usuario. Y que cuando venga usuario, me llame un callback, que ahorita vamos a cambiar esto. Y ese callback siempre va a recibir dos parámetros. Bueno, no siempre. Va a recibir dos parámetros. El request y el response. Que esos dos métodos son los que me van a permitir coger lo que me llega desde el cliente y responderle al cliente. Entonces, res.json, vamos a hacerle hola usuario. Entonces vamos a correr. Vamos a correr muchas veces para que nos despertemos. Entonces node API app. ¿Sabes? Que prácticamente lo que... Bueno, así salen los errores en Node.js, muchachos. Canon Find módulo usuario. Porque él no está en una API en el root. ¿Cuál quieres jugar? ¿Cuál quieres ejecutar? No, porque es que yo creo que lo que hizo fue... Ah, que encuentra el módulo usuario. ¿Pero dónde le manda el prefijo? Dime. ¿Para qué es el prefijo? Para llamarle antes de llamar usuario, o sea, yo antes de poner slash usuario, tengo que poner API. Pero me dice que no existe este usuario. Definitivamente. ¿No le puso leer? Me está sacando. Está poniendo problema acá en la ruta. ¿Será que no me.? Bien, usuario, módulo scores, router. Y si le ponen un punto más de Ah, eso, espérate, yo creo que.
por ese capucha lazo. No. Marlon. Adolfo, lo que estudiaron, ¿qué pasó ahí? Claro, morir el pro. No, ¿Qué pasó ahí, muchachos? Adolfo, ¿qué pasa pues? Yo ya vi que Jay colaboraba bastante y colabora en los demás. El que tiene tiempo, que mantiene la cara y no, yo, profe, no. Yo ya. Claro, Una güey. parte de nada. Nada, ni una parte de nada, no, nada. Es pochita, profe. Ahora pues en el día no puede tener errores. No. Vale, el bus. Marlon le hace morir el profe. Bueno, no se tiene que salir de la carpeta y meterse usuario. No, porque el índice está en la misma raíz. No, Sí, al índice de acá, el usuario está. Al mismo nivel. Yo paso, te leo para acá. Me faltó. hágala al ingeniero. Gracias a ti. Me faltó el enlace. Vale. Sí, me está diciendo que le falta el enlace. Acá. Y ahí también. Acá. Entonces lo puedo poner acá. Que está vacío por ahí, pues. No te sacan Espérate, no, es que soy una pelota. en index. Espere, comentemos esto, es que no los puedo dejar vacíos, yo creo, es por eso. Claro. Se lo Es que dije. cuando uno, bueno, listo muchachos, entonces, Te sentías presionado, entonces yo sí que creo. entonces, para yo poder llamar a usuario, ¿cierto Andrés? Que no le hice caso a Andrés. Cuando para poder yo llamar a usuario, tengo que primero llamar a el prefijo API y luego usuario. Pero lo estoy haciendo por post. ¿Existe algo en post? No, existe en get. Y me dice, hola usuario. ¿Listo? Y así entonces voy a comenzar yo a crear mis rutas. Comienzo a crear mis rutas, vamos a crear todas estas rutas. Pero vamos a ver que esto acá no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer un controlador. Vamos a crear un nuevo controlador que se llame usuario controller.js. Bueno, sí, vamos a comenzar a nombrar esto más bonito. Entonces pongámosle a esto usuario routes. El de una me dice que si quiero actualizarlo, lo actualiza. Producto routes, bueno, este producto no lo vamos a utilizar, pero bueno. Acá entonces vea que la actualiza, que ya estamos llamando usuario routes. Y vamos a modificar este que se llame index routes. Y acá lo llamo. Si por alguna razón alguien llamó la raíz, pues ya más adelante vamos a darle seguridad a eso, pero llamó la raíz del proyecto que aparece. Bienvenido a la API REST de escena. ¿Cuál es esa ruta que creamos? Esta, ¿cierto? La que tenemos acá general. Pues ponemos una ruta así, a lo angular, que cuando no la encuentra, o sea, ponemos una ruta que no existe, ni siquiera la raíz, nada. Él te saca acá en un get. Pero no se puede hacer un match con. Sí, usted puede utilizar un middleware acá, ahorita más lo vemos, para que si no aparece, si te devuelve 404, haga cualquier cosa, te devuelva cualquier cosa.
podemos manejar los códigos de error. Acá podemos ver los códigos de error, los que vamos a comenzar a devolver. Listo. Entonces vamos, como les decía, vamos a crear un controlador. Esto lo cerramos, esto por el momento también. Usuario ruta no, y esto no. Entonces vamos a crear un controlador. ¿Cómo crear un controlador? Un controlador es un archivo común y corriente con funciones. Para no tener que hacer el código acá, porque si ustedes vieron, yo tenía acá las funciones y me tocaría hacer todo el código acá. ¿Qué pasa cuando el usuario llame esta petición? ¿Cierto? Pero yo no quiero hacer eso. Lo que yo quiero hacer es que cuando el usuario llame esta petición, él llame una función del controlador. Entonces vamos a crear una función del controlador. Select, guardar, no, index. ¿Y cuáles son esos dos métodos que recibe? ¿Cuáles son de esos dos atributos que recibe? El request y el response. Entonces acá voy a crear todos los métodos de mi controlador. Voy a crear el guardar. Ya vamos para allá. Esperen, no me adelante. Eliminar. Al modo que él puede Y por último, tenemos un montón de funciones, ¿cierto? Cuando nosotros creamos funciones en Node.js, en un archivo, ¿qué tenemos que hacer? Para que los otros archivos la puedan ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exportarla, ¿cierto? ¿Y cómo la exportamos? Module.export. Y como son varias, entonces le decimos, ve, exportame el index, exportame el guardar, el ver, el modificar y el eliminar. Y yo ya tranquilamente puedo venir acá, primero, requerirlo. ¿Cómo lo requiero? Entonces, sálgase. Luego de que salga, ¿dónde tienen que ir? Salirse. Porque lo que hace es pararse, ¿dónde? En routes. Ya le decimos, párate en toda la raíz. De la raíz salite. Entra a controller. Y dentro de controller, búscame a usuario. Pero ahí está por fuera de API. Por dentro. No. Acá estoy parado acá en routes. Y va para control, ¿cierto? Exacto. Tiene que pagar por API. No, porque yo me salgo hasta API. O sea, con eso me salgo a API. No me salí de API, sino que estoy parado en toda la raíz de API. Entro a controller y luego busco a usuario, controller. Y ya tranquilamente, como yo exporté esto, yo puedo venir acá y llame lo que exporté. Y acá puedo hacer lo mismo, response.json. Hola usuario. Ve para que lo veamos y ya me devuelvo. Entonces si yo ejecuto y vengo y llamo API usuario, me va a llamar tal cual. El método, ¿por qué no terminó en paréntesis? Ah, no, porque acá ponemos no ponemos para que llame el método, sino que me lo pase como referencia. O sea, lo que estamos haciendo acá es no ejecutando, sino que él ponga todo esto, me lo ponga ahí, me lo pegue ahí. O sea, no ejecutamos el método como tal, sino que le decimos, ve, todo esto, pégamelo acá. Para tener un poquito más organizado el código. Entonces, ¿dónde perdió? Entonces, Yo no quiero enviarle atrás. Y si yo no quiero enviarle el inglés y otro, no me va a decir que le pongo el otro. pues vamos a hacer el post. ¿Cómo vemos el post?
Entonces ponemos usuario. Para esos son los 4 métodos. Y si yo solamente, pues por alguna razón, yo quiero usar solamente el post. No sería una pues API REST como tal. No, pero si por alguna razón uno llega y solamente. Pero te adicto al post. Exacto. Tiene que llamar la ruta ya diferente. Por ejemplo acá, vea que las dos son totalmente iguales. ¿En qué cambian? En el pack. Una trae y la otra lleva. ¿En qué cambia? Que una es get y la otra es post, ¿cierto? Entonces cuando yo hago una petición get me va a llamar el index, pero cuando yo hago una petición post me va a llamar el guardar. Vamos a ver si es verdad. Entonces este es solo usuario index. Ya vamos a llamar acá guardar. Entonces venimos acá. Si yo le doy un get, me devuelve hola usuario. Pero con solo cambiar a que es post, sigue siendo la misma URL, pero es post. Él ya llama a quién? A hola usuario guardar. Ya que no los hermanos se va a hacer una challenge personalizada. No, ahí tiene el video. Si ya atrasó, que se vean el video. Porque no hay miedo. No, es bastante. Él tiene celitos, él tiene celitos. Claro. Toda la atención para el hermano. Bastante claro. ¿Va a cancelar? ¿Por qué? Porque mañana que venga usted le dice, Germán, y no me ha llegado el correo de cancelación. Eso, muchachos. Entonces vamos a hacer el ver. El ver sería de la siguiente forma. Sería un get, pero este get va a recibir un ID. Profe, eso sí supone ¿Qué? Pero no le estamos diciendo que va a recibir por get el ID. Pues que va a recibir por parámetro el ID. Por eso, acá le estamos diciendo que recibe el ID por URL. Eso no es una mala práctica. No, porque el API REST cuando usted... O sea, lo que te dice el API REST es, vos vas a obtener un recurso, tenés que utilizar esta URL. O sea, el API REST ya te define y te dice la arquitectura que tenés que utilizar. Vos no tenés que inventar nada ahí. Sí. Lo mismo el put. El put te dice, ve, mándame por la URL el ID que vas a modificar y por post mandar lo que vas a modificar. Y lo mismo el eliminar. A ver, por favor. Sabemos que estudia, pero por favor. Entonces, vea que la ruta quedó de una forma simple. La ruta quedó acá. El usuario que me devuelve, se supone que este me va a devolver todos los usuarios que tengamos en la base de datos. Este me va a ¿qué? Guardar. A guardar. Este me va a traer uno solito. ¿Cuál uno solito? El que yo le diga por el ID. Este me va a modificar y este me va a eliminar, pero cambiar el estado. va a cambiar el estado como tal. Pasó nada. Aprende todo. Listo, muchachos. Entonces ya vamos al segundo paso. Bueno, ya cuál paso digo. Vamos ya para los modelos. Entonces vamos a crear los modelos para poder ya hacer las inserciones. Los modelos, entonces Mongoose, el señor Mongoose, él me dice cómo crear los esquemas. Él me dice, ve, crea un modelo. Entonces vamos a crear un modelo que es un archivo. Usuario models punto .js. Entonces lo primero que me dice es, ve, utiliza Mongoose. ¿Listo? Luego tenés que crear esta variable y te dice, ojalá la crees con S mayúscula. Pero él te dice, ven, es un estándar y ojalá la crees esta variable con S mayúscula.
Ya luego te dice cómo crear el esquema. Entonces vos creas una variable, es usuario o usuario esquema, pues como usted quiera nombrarlo. Eso sí es, Entre más cortico, no, entre más específico es mucho mejor. Entonces le decimos new y le decimos esquema, o sea, este señor. eso es como creando la clase, pues. Exacto. Hagan de cuenta que es una clase y acá adentro es donde vamos a ya definir las reglas de cuáles son mis atributos que vamos a guardar, qué va a ser requerido, qué no va a ser requerido y todo ese cuento. Y acá al final, él me dice que tengo que hacer lo siguiente, que tengo que exportar el modelo. Entonces pongo module.exports usuario y le pasamos el usuario esquema. Voy a poner esto en mano. Listo, entonces un modelo tiene la siguiente estructura. Llamamos a Mongoose. Luego cogemos y declaramos el esquema. Instanciamos el esquema, es donde vamos a crear toda la estructura pues, de lo que vamos a guardar. Y por último, exportamos ese modelo. ¿Para qué exportamos el modelo? Para ahorita poder hacer el insert, el UTI, el find, ¿cierto? Los diferentes métodos que me permiten manipular a Mongo como tal. ¿Qué me dice este señor? Comienza a definir qué atributos son los que usted va a guardar en la base de datos. Entonces, primero, nombre. No tengo que definir un ID porque él por defecto me va a definir un ID. Entonces, nombre, y el nombre va a ser un ¿qué? Varchar. Entonces le decimos, el nombre va a ser de tipo string y va a ser requerido o no. Entonces le decimos, ve, va a ser requerido. Sí, usted comienza a ponerle las diferentes reglas, pero primero lo básico. Ya después miramos lo otro. Nombre, apellido, es lo mismo. A ver, ¿qué más le ponemos a un usuario? Correo. Pues se le quiere pedir mucho. Para la moto, El número de placa. Teléfono. Ay, ¿Qué más? ¿No? Redes sociales. nombre, teléfono, pongamos correo. Digamos que el teléfono no es, el teléfono no va a ser obligatorio, entonces le decimos false. Y acá está el. Entonces, cuando yo estoy definiendo los tipos de datos, él me dice que yo tengo todos estos tipos de datos. Él me dice, puedes crear string, number, date, buffer, booleano, mix, object ID, array, decimal y map. Él comienza a mostrarte los tipos que vos puedes trabajar. Listo, correo, usuario, voy a poner el usuario y vamos a ponerle clave. ¿Qué más tendría? Va a ponerle una fecha, fecha de creación. Vamos a llamarla entonces la fecha le decimos que va a ser un tipo day. Y que por defecto guarde la fecha actual. Listo, que me guarde la fecha actual. Entonces acá ya tenemos nuestro esquema. Nombre, apellido, teléfono, correo, usuario, clave.
y el create que por defecto va a ser esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el guardar. Entonces, para poder hacer el guardar, vamos a importar el esquema, ¿cierto? Vamos a exportar nuestro modelo. Entonces vamos a poner... Pero usted no ha hecho la base de datos. Dime. No, por eso él me la crea. O sea, al hacer el esquema, él cuando nosotros hacemos una petición a ese esquema, él valida si ya está ese esquema creado. Si está, me inserta. Si no, me lo crea y me inserta. Ah, que esa maravilla. Entonces vamos a crear usuario y requerimos entonces, pares en la raíz. ¿Dónde estamos metidos? En la hijo de madre. No saben en qué nos estamos. No saben en qué se metieron. Nos salimos de controller. No saben lo que en lo que se metió en este trimestre. Ya no, este trimestre nos va a ir bien. Sí, mejor, pasamos al primero ya. Sí, ya. Sobrevivimos a Richard. Usuario móvil. Un libro con el Listo, entonces Todo comenzó. él me dice cómo conectarme. Autor. A Eh, ver, conozco. Él comienza a decirme pues cómo tengo que hacer todo, cómo tengo que hacer los modelos y cómo va a trabajar con los documentos. La documentación es muy clara, pero yo pues les busqué una página donde les explicara bien, de todas maneras lo vamos a hacer, pero les busqué una página donde les explicara bien cómo hacer un CRUD, pues que es lo básico, porque uno ya con el CRUD ya comienza a cacharrear y comienza a insertar. Pero entonces vea que acá dice instale Mongoose, conéctese a Mongoose, crea el esquema que está como nosotros lo creamos, lo exportan el esquema. Bueno, a tener en cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros exportamos el esquema, nuestro modelo lo pusimos con mayúscula. La idea es que así lo pongamos acá para poder instanciarlo. ¿Listo? Y listo, entonces ya me comienza a decir, ve, vos vas a guardar. Entonces utilizar la función save para que guardes. Entonces vamos a ver cómo es este cuento. Entonces nosotros acá llamamos el modelo. Vamos a guardar. Dime. Instanciamos el modelo. Entonces let usuario new usuario y le mandamos los datos que él necesita. ¿Qué datos necesita? Nombre. ¿Y cómo cogemos lo que viene en el request? Lo podemos coger así. Request.body.nombre. Entonces, si yo puso acá, se tiene que poner aquí igual. Hasta un momentico, muchachos. Ay, problema. Así. No, pero Uy, qué brazos los de Marlon, mira. Listo, muchachos, entonces acá request.body.nombre, apellido, request.body.apellido. Este nombre, este apellido es lo que le vamos a mandar desde el cliente. Este que hay acá es el que está ya en el modelo. Teléfono, correo, usuario y clave. Entonces, teléfono, teléfono, correo, usuario y
clave. Vamos a encriptar la contraseña. Entonces, para encriptar la contraseña, vamos a descargar un paquete que se llama bcrypt. No, MD5 es para pobres. ¿Para pobres? Sí. Y en el momento en que el usuario le dio la contraseña, ¿yo cómo hago para...? No, eso es una encripción de contraseña de un solo canal, pues de una sola vía. O sea, que usted encripta y no puede desencriptar. Es mucho más seguro así. Sí, yo sé que... Por ejemplo, cuando usted va a entrar a una página y le dice recuperar contraseña, que él te devuelve la misma contraseña que vos tenías, esa es una encripción poco segura, porque te encriptaron, pero también te puedes desencriptar. Eso es poco seguro. Ahí toca es cogerla, de una sola, coger, aplicarle el método, usted saber qué fue lo que escribió, poner ese pedazo de base de datos y meterlo por la vista. Porque si no, nunca vamos a morir loco ahí. Entonces instalamos npm install bcrypt. Ay, que no tiene la culpa de quién es el celular, suyo. Ah, bueno, ¿Por qué pone roja? Pero ya no es urgente, ya no. qué pena con usted, Andrea. Es roja como banana. Él tiene un método por acá que se llama hashing. Listo, entonces, él me instala para poder utilizarlo como todo, var, bcrypt, ¿cierto? Igual a require. Bcrypt. Ah, que no sé cómo llamarlo, pues acá la documentación te va a decir, instálalo y luego lo utilizas así. Por acá hay un método que llama entonces vamos a decirle, vamos a crear una variable que llama sal runs, o sea, cuántas rondas quiere dar, o sea, cuántas vueltas le quiere dar a ese sal, pues cuántas vueltas le quiere dar. Y vamos a generar nuestro hash. Así probé que Es más, generémoslo así. 10 de reencriptar, ¿qué? Él comienza a encriptar 10 vueltas, le encripta como si encriptara 10 veces. Entonces, ¿cómo encriptamos? Venimos, le decimos, ve, encriptame la clave con 10 vueltas. Y listo. Y de esta forma encriptamos. Mañana que veamos el login. Ah, sí, el número que usted quiera, pues con 10 es suficiente. Vale, Pues usted puede vale, poner ahí, pues. una chorrera, pues comienza a encriptar. Ya sí. ¿Usted quiere que le van a sacar la comida? ¿O qué? Que le haga mañana. Listo, entonces acá para guardar, acá lo que hicimos es meter los datos en el modelo. Ya vamos a guardar. ¿Cómo guardamos? Entonces acá pues el ejemplito me dice que solamente tengo que utilizar la función save. Entonces pongo usuario.save. ¿Qué recibe esto? Esto recibe un callback. Y el callback recibe dos parámetros. Por si ocurre un error. Y el usuario nuevo, o sea, el nuevo usuario que me guarda en la base de datos, o sea, él me devuelve lo que me guarda en la base de datos, si yo lo quiero coger, si no lo quiero coger, el usuario, el registro, te devuelve el registro, te devuelve el objeto. La data. Entonces vamos a preguntar, ve, si ocurrió un error, o sea, si hay algo en error, entonces vamos a decirle al usuario que ocurrió un error. ¿Cómo le decimos? Decimos return response.status
Primero le decimos qué estatus. ¿Qué estatus le vamos a decir? Vamos a decirle que ocurrió un error. Ya erré los códigos. En 400. 400. 400, ¿no? Ya dale 401. Ya dale 401. Ahorita miramos los códigos. Y luego le decimos JSON. Y le decimos, ve. Decimos, ve. El resultado. El. Ok. El false. Y el error. Y le devolvemos el error. Porque el error que puede ser de que faltó algo, pues de que faltó una validación o algo por el estilo. El profe me perdió en esa parte de res. Ese res ya de lo sacas. Este res es este res de acá. El response. El response. No, ahí no hay que parar la aplicación, porque yo digo que le hacen como un Lanzar la excepción, no. No, porque no estamos tratando de excepción, eso lo hacemos más que todo en el cliente. Pero acá no necesitamos lanzar una, pues, hacerle el throw para que genere una excepción, no. Y luego, si saca un error, entonces viene y retorna eso. Si no, retorne un res.json. Bueno, el status. Como creamos, es un status ¿qué? 201. .json. Entonces le decimos ok. True. Y que me devuelva el usuario nuevo, ¿cierto? Que me diga cuál fue el registro que acabé de insertar. Entonces ya con esto ya puedo insertar en Mongo. Vea que no es tan complicado pues como parece. Entonces venimos, iniciamos. Ay no. toda la carpeta. Error. A ver, ¿cómo encontrar? El profe, ya ese grupo ya salió. El que saca aquí el grupo. Sí, yo creo que entró uno nuevo, pero como están en inducciones, entonces no vienen. Ya venga nadie, bueno, no, ellos ahí. ¿Se trasladaron para acá, no? ¿Qué están procesando? No sé, la verdad no sabría decir. ¿Qué necesita Camilo? ¿Qué necesita hermano que yo le digo? Usted sabe que me... Bueno, listo, vamos a ver. Andrés también. No, listo, hermano. Mañana no. Para ver. Quítale la D, profe. Ah, sí, hombre. ¿Sabe qué hace ahí don Adolfo, hermano? ¿Usted por qué puso esa D ahí? Si se da cuenta, profe, a ver si se da cuenta. ¿El paso de qué? Encuentra el usuario. Es que me faltó entrar a Models. Estoy pensando en las pelotas del gallo. ¿De quién, profe? Del gallo. No, el suya no. No, sé que no, sé que imposible en la mía, profe. ¿Eso está grabando? Sí. Uy. Listo, entonces, si venimos acá le decimos, bueno, vamos a hacer una petición post a usuario, entonces le tenemos que mandar los datos. Acá en body le decimos acá, entonces le tenemos que mandar el nombre. A mandar a quien, Andrea. Vamos a guardar a Andrea, apellido, no es su apellido. Ortega. ¿Por qué no lo llamamos porque ellos? Ah, pero yo español todo. Ortega es español. Tienes cuidado. ¿Qué más tenemos que mandarle? Teléfono. Andrea, usted era así a su teléfono. Ay, no, tan creída. El correo. Andrea@hot.com. ¿Por qué no lo llamamos por Instagram. No, es mejor por eso, por el general. Usuario, voy a ponerle Andreita. Y clave, voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a darle send. ¿Y qué me devolvió? Me dice, ok, true.
Me dice, ok, true. ¿Y qué me devolvió? Lo que guardó. Si nosotros venimos acá a Mongo, acá está usuario, le digo ver documento y acá tenemos a Andrea. Vamos a listarlo. Busquemos trabajo en los GA. Ya pueden buscar trabajo en Node. Vamos a buscarlo. Para buscarlo es... Hombre, esto es React, que Yes, es parecido. No, esto es Node. O sea, este es el back. Haga de cuenta Java, C Sharp, PHP. No, sí, React es el front. React Angular. Ah, sí. Sí, porque trabaja pues modular por componente y todo eso. Pero este es el front, o sea, esto es como un El C back, Sharp, el back, gracias, es el back. Exacto, esto es con PHP, C Sharp, Java, sí. Vamos a listar pues los registros, vamos a guardar otro, vamos a guardar Adolfo, a Adolfo. al viciosito, al que va a programar todo el proyecto. No me Adolfo, ¿qué apellido es? Mongolo. Ay, es que lo sabe, mira, ay. Pues claro, si se lo lleva para la casa, le cocina y se le queda dormido en el mueble. Pues le queda dormido en el mueble. Ah, bueno, muchachos, ahora que la contraseña no la encriptó. La contraseña no la está encriptando, pues. Adolfito. ¿Cómo es? ¿Cómo el apellido Marlon? Marlon, ¿cuál es el segundo? Cállate, mano, cállate, mano. Entonces venimos acá, le damos a ver documento. Si era con Z, Marlon. Yo veía, No. yo veía a Marlon caminando raro. En Twitter, dale Twitter, pues. Yo veía a Marlon caminando raro. Ya le dan todas las Listo, entonces ya podemos acá verlos. Podemos ver la fecha, que me crea la fecha por defecto, con la hora. Porque el servidor está como desfasado, son es que las 0056. Y ya es el 18, o sea, ya es mañana. Ah, fue madre, mi computador está como volando. Mi computador. Pues tu máquina está en 759. No, pero es interno, el que él crea por allá un interno. Exacto, la zona horaria del interno, pues, del Mongo. Acá podemos editar los registros. Yo le puedo dar clic derecho a editar y puedo editar el registro como tal. Lo puedo ver. Puedo insertar otro documento. Esto... Ah, sí. Nosotros insertamos acá y allá se va a ver reflejado. Listo, entonces vamos a listarlo para que finalicemos por hoy, para que puedan descansar. Sí, Pero más, profe, descansamos 15 días, no. Porque usted no trabaja, Pues para que ustedes puedan replicar esto que estamos viendo, el video no quede tan largo. Entonces vamos a hacer el índice. Entonces, ¿cómo buscamos? Para buscar... según este modo, pues no es una base de datos Pero relacional. no sé de quién está hablando. Entonces uno como hace para pues uno tiene una tabla que tiene que ver con otro, entonces ahí como se usa los registros. Pero calmado, hermano. Tengo que ir a la clase a las 9 porque pues, esa pregunta de- Todavía vamos en paso a paso para que puedan entender y pasar ya después a esa parte. Sí, señor. Entonces, instanciamos, acá no vamos a mandar ningún registro, entonces ponemos usuario punto find y para buscar él me muestra, pues para listar él me muestra muchas formas. Está el find all, el find pues muéstrame todo y él me muestra muchas formas, el find by ID, o sea, Mongoose te dice ¿Aún sin saber el ID? ¿O uno cómo sabe el ID? Es que vamos a listar todos. Ajá. el Mongoose te da todo esto, find by ID para eliminar, para remover, para modificar, búsqueme uno y modifíquemelo, elimínelo, y él te da todos estos elementos, ¿cierto? Y a poquito vamos leyendo la documentación y la vamos entendiendo. Por el momento, el único método que hemos utilizado es que el save.
para guardar. Que primero llenamos el objeto y luego le decimos, guardame este objeto y cógeme el que guardas. Para listar todo, hacemos el find. No le mandamos nada porque vamos a listar todo. Y le hacemos un SQ. Pero aquí porque un poquito, ¿cierto? Porque eso en la vida real no se podría equivocar. Query SQL. Algo así. Y acá recibimos también el error o los datos. Vamos a decirle de una vez return. No vamos a encontrar el error. res.json y le decimos datos. Entonces si yo vengo y yo le digo, no va a hacer una petición post, sino que va a hacer una petición get y lo voy a enviar, me sacó un error muy bonito. Me dice que el usuario find is not function. Usuarios son mayúsculas. No, yo lo instancié acá. Espérate que me faltó algo. Bueno, no tengo que instanciar, para eso no tengo que instanciar. Porque es estático el método. Entonces instanciamos, llamamos y acá me trajo a quienes. Me trajo dentro de datos, me trajo a los dos señores que nosotros habíamos insertado. Ya así me preguntaba que si lo inserto ya acá me tiene que aparecer allá, sí. Si yo vengo y le digo, por ejemplo, a este view, a copiarlo. Vamos a poner a Yacine. Yacine come copia así, con Z, Yacine. Marlon, ¿qué nombre, qué apellido es Yacine? Ay, como así que no sabe. Solo sabe lo de Adolfi. No me lo toques. ¿Dónde vive? Como Yacincito. ¿Sabes hasta qué jabón uso para bañar? Le damos que si es válido y le damos guardar. Acá ya tenemos el tercero que es Yacine. Y si nosotros venimos y le decimos, ve, tráemelos, ahí me trae a Yacine. Yacincito aparece allá. Listo. Para modificar, él tiene varias formas también de modificar. La que me gusta a mí es esta. No, esta no. Esta. Find ID and update. O sea, búsqueme por este ID y modifíqueme esto. Mañana ya lo vemos al detalle para que no se canse pues más y puedan en estos momentos aprovechar esta horita y comenzar a aplicar todo lo que vimos acá. O sea, crear la estructura y crear todo eso. Y comenzar a anotar pues sus cositas y las dudas que les vaya saliendo para que la mañana las miremos. Entonces hagamos un repaso, un recuento pequeño. Vamos a borrar todo. ¿El video cuánto va? Por 1:40. Va 1 hora y media. Está carnudo, está Uno de los carnudo. más largos que hemos. Está bueno porque la parte. Entonces, creamos el package.json. Importamos estas 4 librerías: el backclick para encriptar, el body parser para parsear los datos, el express y el mongoose. Express como framework de Node, mongoose como paquete para conectarme a la base de datos. Acá están los módulos en API. Entonces en API JS tenemos todo, pues, todo nuestro paquete, todo nuestro proyecto. Acá es donde ocurre todo. Entonces, llamamos a la configuración, que es donde vamos a tener archivos de configuración, variables de entorno. Llamamos el express para poder utilizar express, el body parser y el mongoose. O sea, lo requerimos. Luego requerimos, iniciamos el express. Con esto iniciamos el express. Configuramos el body parser para decirle que me reciba estos datos y estos datos son los que le enviamos acá.
Recuerdan que nosotros seleccionamos eso. Luego utilizamos las rutas, ¿cierto? Llamamos una ruta general que la tenemos acá. Y esta ruta general lo que hace es ir y me va a llamar las rutas específicas. Hicimos la conexión a Mongoose y pusimos a escuchar nuestro puerto, pues nuestro servidor por el puerto que configuramos en config, valga la redundancia. En rutas, ¿qué tenemos? En rutas, como todo es Express, entonces en casi todos los archivos vamos a ver Express. Llamamos los controladores, en este caso, ¿cuántos controladores? Uno, porque la ruta es específicamente para ese controlador. Llamamos el módulo de router, creamos las rutas, acá podemos crear todas las rutas que queramos y vamos llamando los métodos que queremos ejecutar cuando se llame esta ruta. Y por último exportamos las rutas. ¿La exportamos para qué? Para que otro archivo las pueda llamar, ¿cierto? Acá le pusimos un prefijo, ¿cómo así? Que todas las rutas tienen que pasar primero por API y luego ponerle la ruta. Exportamos para que acá podamos importar. Entonces esas rutas se exportan como, pues tienen 3 niveles. La ruta por sí tiene 3 niveles. Primer nivel, que es las rutas, la exportamos. Segundo nivel es donde vamos a llamarlas a todas. Y tercer nivel es donde ya le decimos a nuestra aplicación cuáles son las rutas. Los controladores solamente son métodos que vamos a llamar desde las rutas. Llamamos los modelos que vamos a utilizar. El modelo es simplemente un esquema de Mongoose. Él ya me dice cómo tengo que trabajar, que tengo que importar Mongoose, crear el esquema y definir qué es lo que tengo acá. ¿Cómo así? Si yo vengo acá y no le mando nombre y el nombre es requerido, entonces él me va a devolver un error. Espere que paramos el servidor. Si yo vengo y le doy guardar, ¿qué me sale? Me dice, ok, falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice, ve, tenés un error. ¿En dónde? El nombre. Me dice que patch nombre is required. Nosotros podemos modificar esos mensajes. ¿Cómo los modificamos? Podemos venir acá y convertir esto en un vector y le decimos, el primer parámetro es si es true o false y el segundo es decir, el nombre es... Pero eso no se hace desde... No, nosotros le devolvemos al front y el front imprime los errores. Entonces si yo le doy guardar, vea que ya acá me aparece que el mensaje que yo puse que saliera, el nombre requerido, y acá abajito él me saca como el recuento de todos los errores para yo mostrarle al usuario. Entonces vea que acá me da OK false. Entonces nosotros ya en el cliente validamos, ve, me volvió false. Entonces miremos qué tienen los errores y esos errores son los que le pintamos al usuario. Una API tiene que estar muy estandarizada, o sea que este estándar se los va a devolver a todos los clientes. Que desde el móvil me hicieron la petición, saco un error, el mismo estándar, porque yo no puedo devolverle a unos una cosa y a otro otra cosa, no puedo hacer eso. Si le mando el nombre y ya él me va a guardar y me devuelve pues el objeto como tal, o puedo devolver un OK o algo así. Listo, más adelante vamos viendo los esquemas, que los esquemas tienen muchas más cosas. Entonces el modelo es esto, solamente esto, un esquema, y al final exportamos ese modelo para poder utilizarlo. Y ya, y eso es como todo ya para crear, vea que es muy sencillo. Instanciamos el modelo, le mandamos los datos y luego utilizamos el método save. Para listar utilizamos el método find. Si yo quiero traer uno, ¿cómo así? Yo le quiero decir, ve, tráeme donde el nombre sea Andrea. Entonces si yo vengo y hago la petición get, Trabajo Andrea, sí. Trajo 3 Andrea. tengo que parar y volver a...
Andrés está conectado. Entonces le damos acá y solamente me trae André. Listo. Entonces acá yo puedo hacer los filtros, más adelante pues después vemos cómo hacer esos filtros, podemos hacer diferentes filtros, él tiene más métodos para paginar, yo le puedo decir, ve, tráeme solamente 2. Tráeme solamente 2, entonces si yo lo doy consultar, él solamente me devuelve 2. Entonces él tiene varios métodos que los vamos a ir viendo de a poquito. Listo muchachos, podemos seguir.